con la finalidad de que yo les relatara a ustedes algo del conocimiento que tengo yo sobre el desarrollo algodonero en la laguna. Yo sé que la mayor parte de los laguneros en algún momento de nuestros antecesores llegaron a la laguna y llegaron seguramente con el, como dicen en el rancho, con el brete del cultivo del algodón. Si ustedes preguntan a sus padres que de dónde llegaron sus abuelos o los padres de ellos, les van a decir de Zacatecas, de Aguascalientes, de San Luis Potosí, de Jalisco, del norte de Coahuila, de Chihuahua, de todas partes. Esto se convirtió, date de cuenta, un embudo que todo el mundo llegaba. Y esto fue a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, la primera pregunta o la primera afirmación que puedo hacer es que la laguna no solamente la ayudó el ferrocarril, la ayudó un detalle principal. Entre 1861 y 1865, el mundo solicitaba el algodón. ¿Por qué? Porque quien lo producía en gran cantidad era el sur de los Estados Unidos, y los Estados Unidos estaban en una guerra civil, los del norte contra los del sur. Los del sur, Texas, todos esos sembraban mucho algodón. Entonces una guerra no les permitía producir mucho. Esa guerra civil, los del norte contra los del sur de Estados Unidos, provocó de que las grandes empresas mundiales buscaran lugares donde se produciría el algodón. El algodón ya se producía aquí en la laguna, o al menos en poca cantidad. Por ejemplo, en la hacienda de Hornos, ahí por Viesca, Saucillo, se producía, pero era un algodón grandotote, como si fueran unos grandes, pequeños árboles que no se resembraban cada año, sino que les servía para varios años. La producción no era grande. Entonces, en 1865 empezaron a llegar aquí personas que se interesaron en el cultivo del algodón. En ese tiempo la gente de Matamoros andaba luchando contra Leonardo Zuluaga, que era el dueño de la hacienda de Santana de los Hornos, y que desde tiempo atrás los había corrido y habían fundado un pueblo llamado San José de Gracia y Santiago Matamoros, que después nomás se le quedó con el nombre de San José de Matamoros. Y ya después le quitaron el de San José, porque hubo una época aquí en México donde todos los nombres de los santos desaparecieron de los pueblos y se quedó como Matamoros, pero se refería el nombre a Santiago Matamoros, el santo, el apóstol Santiago, que se fue a esas partes de España y el ejército español lo tomaba como su insignia, y cada vez que el ejército español atacaba decía Santiago. Y hay hasta en España un lugar que se visita, Santiago Compostela, donde mi abuelita me decía que en el cielo se veía una mancha de blanca donde señalaba hacia dónde se dirigía la gente para ir a Santiago Compostela. Todo eso lo escuchaba yo en mi niñez. Bien, aquí en 1862-65 se sembraba algodón, pero de pronto apareció que en la época de don Porfirio se trazó un ferrocarril que viene de México y llegaba hasta Ciudad Juárez. Y aquí en este lugar estaba un rancho llamado El Torreón. No era aquí este lugar, bueno, precisamente aquí era, pero el nombre se debía a otro torreón que se lo había llevado el agua al principal, que se lo había llevado el agua en 1868. Ya después, pues trataron de ponerlo cerca de protegerlo del agua del río, y por eso se hizo aquí al pie de un cerrito, el Cerro de la Cruz.
Se hizo ese lugar, pero hagan de cuenta que el tren pasaba y pasaba y pasaba duró pasando 4 años y no pasaba nada aquí, hasta que el gobierno de Porfirio Díaz se decidió autorizar que se construyera un ferrocarril de Piedras Negras hasta este lugar. Ese fue el que permitió que este lugar se desarrollara. ¿Por qué? Porque les ahorraba a todos los pasajeros y a las mercancías ir hasta Ciudad Juárez. Imagínense todos los que cargaban mercancías que tenían que irse hasta Nueva York o toda la parte oriental de los Estados Unidos, se ahorraban como 500 millas yéndose de aquí de Torreón a Piedras Negras. Entonces todos se bajaban aquí, pero pues se tenían que bajar. Pero a veces los trenes no eran muy puntuales, no como ustedes, ¿verdad? Que si les dicen a las 11 están aquí. Así eran los trenes, que porque se descompuso un puente, que porque se cayó un puente, que porque se llevó el agua no sé a qué. Bueno, tantas cosas que suceden entre los ferrocarriles de aquellos tiempos. Todos los pasajeros que se bajaban aquí se tenían que buscar la manera de comer, y había veces que había que esperar días, un hotel donde comer, un restaurante donde bolearse, donde hacer sus necesidades, todo lo que necesita una persona que viaja y que no tiene dónde quedarse. Entonces empezaron a correrse las voces de que aquí lo que se necesitaba era la prestación de servicios, y empezó a venir gente de todo el mundo. Empezó a correrse de que aquí era un lugar perfecto para sembrar algodón. ¿Por qué? Porque el clima no era muy lluvioso, no llovía mucho, y el algodón, si llueve mucho, se mancha. El algodón requiere un clima seco, además de que la laguna era un lugar a donde confluían 2 ríos. Vivimos en un lugar que le llamamos endorreico, es decir, aquí es un pozo, vamos a decir, a donde desaguan sus beneficios los ríos Nasa y Aguanaval. Por eso se habían hecho una gran laguna y se hacían lagunas, y conocemos Laguna Seca, la laguna de Viesca, la laguna de Mairán, la laguna del Caimano de Tlahualilo y los charcos de Riza. Entonces, todos estos lugares nos daban a conocer de que aquí había mucha agua. Si le preguntan a sus abuelos o bisabuelos si vivieron en Viesca, que el agua hace 70 años se escarbaba y a 1,5 metros estaba el agua. No se batallaba para sacar agua. Entonces, este lugar era fundamental para la siembra del algodón. Así fue como empezaron a llegar gentes que querían invertir en el algodón. Un hombre fundamental fue Juan Brittingham. Ese hombre llegó como en 1890 y vio que esto iba a ser un centro industrial de primera fuerza. Y así en Gómez Palacio creó una jabonera. Y en la jabonera se creó una fábrica de glicerina. Y ahí se hacía, fíjense, con la semillita del algodón. En primer lugar, convenció a todos los agricultores, que ya eran muchísimos, a que entregaran la semilla de algodón. Decía, si la tonelada de semilla de algodón cuesta ahorita 50 pesos, se les va a pagar 50 pesos la tonelada. Pero ustedes, el compromiso que van a tener es de entregar toda la semilla aquí, o sea, hacer un monopolio de la semilla de algodón. ¿Qué beneficios van a llevar? Van a llevar la mitad de las acciones. La otra mitad, pues van a ser los dueños de
de toda la maquinaria, los dueños de todas las plantas en sí, de la jabonera. Entonces, ahí en aquella jabonera, pues recibían la semilla de algodón. Ustedes ya la conocen, casi estoy seguro. Es una semilla que le queda mucha pelucita. Esa pelucita se la quitaban por medios mecánicos y esa pelucita se la vendían a gente que hacía colchas, colchonetas, almohadas. La pelucita, la que aparentemente no sirve para nada. Esa semilla también tiene una cascarita negra. Esa cascarita se le quitaba y se molía y con esa hacían un alimento para ganado llamado cascarilla y que además se le ponían otras cositas más. A lo que es la almendra de la semilla de algodón se molía y se le sacaba un aceite. Ese aceite se convertía en aceite para comer. Entonces había muchos beneficios con la semilla del algodón. Claro, la fibra, bueno, esa servía para hacer mantas y se puso la fábrica de la Fe, que era un centro donde se fabricaban telas para hacer pantalones de mezclilla o de otros tipos, según la fibra, porque la fibra tenía varias calidades, una fibra larga y hasta tenía nombres en inglés, la strict middling y así, la low middling, según era el tamaño del hilo, pues ya después lo convertían en hilos para hacer telas, pantalones, camisas, mantas. Era muy común que en aquel tiempo la gente comprara manta y se hiciera pantalones de manta, la gente muy pobre, porque la manta era un producto muy popular. Ven ustedes fotografías antiguas y ven a la gente vestida con pantalones y camisas de manta. Así se crearon grandes haciendas, las grandes haciendas laguneras, de la que hubo varias. Aquí en el municipio de Torreón estaba, por ejemplo, la de Amador Cárdenas en el Cañón de Jimulco. Aquí en Torreón la de Carlos González Montes, la de Rafael Arocena en Santa Teresa, que esa era el paradigma de las haciendas. ¿Por qué? Nada más para darles una idea. Esa hacienda en 1917 se vino una gran inundación, así como la del 68 aquí. Se regaron todas las tierras de la laguna, se sembró mucho algodón. Sucedió una cosa mundial, hubo una guerra mundial de 1914 al 18. Europa quedó devastada y todas las empresas, cuando se acabó la guerra, necesitaban ropa para la gente. ¿Se imaginan? Cuando no hay mucho algodón, ¿qué pasa? El precio sube. Entonces, aquí esa gran inundación del 17 hizo que hubiera mucho algodón en el 18. Y en el 19 el precio estaba muy arriba. Y como teníamos mucho algodón, ¿se imaginan? La hacienda de Santa Teresa ganó millones de pesos ese año. Millones de pesos, que era decir mucho, Entonces la gente ganaba 50 centavos diarios, los peones. Los que dirigían las haciendas ganaban 200 pesos al mes. Imagínense tener una empresa, millones de pesos de utilidad. Esa hacienda hasta banco tenía. Todavía está la casa Arocena, ahí donde está el museo. Esa casa Arocena era el banco, se llamaba Compañía Agrícola de Lequeitio, porque eran dos perímetros, Santa Teresa y Lequeitio. Pero tenía una situación que todas esas haciendas, al menos las de Santa Teresa, estaban manejadas por españoles, porque el dueño o los dueños mandaban traer gente de España que no conocía nada del algodón.
tenían que valerse de toda la gente de aquí. Pero eso sí, les decían, bueno, son 20 ranchos la hacienda de Santa Teresa. Te vamos a dar un contrato en el que te vamos a proporcionar el despepite que está ahí en el rancho. Vas a tener casas ahí, vas a tener animales, vas a tener aperos de labranza para que se trabaje. Y además te vamos a dar crédito para que les pagues a los trabajadores. Todo eso se hacía. Nada más que va a suceder una cosa, que todo lo que tú levantes, la tercera parte se la vas a entregar a la hacienda de Santa Teresa. La tercera parte de todo lo que levantes, de algodón y de semilla. Pero la semilla esa tú no la vas a poder vender donde quieras, se la vas a tener que entregar a la jabonera. Porque la jabonera, si usted, gran hacendado, puso 1000 toneladas y con esa se hizo aceite, con esa se hizo glicerina, con esa se hizo jabones, con esa se hizo borra para el algodón. ¿Saben también lo que se utilizaba para alimento de ganado? Cuando uno pisca, saca el capullo con los dedos, que por cierto se hacen unos padrastros muy dolorosos, así les decíamos. Esos padrastros pues nos traen amargos recuerdos, pero con esa agarrada que le daba uno al capullo, se venían hojitas secas del algodón, de las hojas de algodón. Bueno, cuando pasaban al despepite esas hojitas, separaban el algodón, lo que es la fibra, y las hojitas secas. Bueno, pero de esas hojitas secas se juntaban toneladas que se vendían también para alimento y que se revolvían con la cascarilla y que se revolvían con la harinolina, porque la dichosa almendra que les digo que se apretaba y salía el aceite, esa se podía usar para hacer glicerina o para hacer alimento, que era la harinolina, alimentos para ganado. Bueno, la laguna se convirtió en una jauja. Jauja es donde había todo, donde amarran, dicen que amarraban en la época muy remotas, amarraban a los perros con chorizos, se los comían, pero de tanto que había. Entonces era una jauja la laguna. Hubo épocas en las que hubo sequía, pero hubo una época en la que la laguna se significó por ser un centro de riqueza, y como ya había ferrocarril, empezaron a llegar muchas gentes, miles de gentes, principalmente a la pizca, a piscar algodón. Pregunten en sus familias si se van a topar con el algodón, Entonces, entre el 24 y el 28, la laguna vivió un gran amor con el algodón. Todo el mundo ganaba, y ganaba mucho. Por eso las grandes fiestas, que la feria del algodón, todo eso se daba aquí entre 1924 y 1928. Luego hubo una gran crisis, 29-33, la gente sufrió mucho. Los grandes hacendados, pues ellos tenían su guardadito de los miles y miles que habían sacado, pero el peón no. Hubo una gran inconformidad que fue lo que llevó al general Cárdenas a repartir la tierra en 1936. Y ustedes saben los beneficios que dejó el general Cárdenas, las escuelas, la salud, todo, muchas cosas. Por eso se ha tomado como paradigma actualmente el gobierno del general Cárdenas, y donde quiera encontramos calles con su nombre, encontramos estatuas. Eso es en sí, a grandes rasgos, la historia del algodón. Ahora, ¿qué viví yo? Yo nací en el 44, ya tengo 70, voy a cumplir 75, aunque parezca que tengo 85.
Les quiero decir que el cultivo del algodón nos benefició a los niños de mi tiempo. Yo creo que ustedes están en la edad de tener todavía abuelos y ellos conocieron de eso, los que vivieron en el campo, Ahí les van a platicar que el cultivo del algodón era muy caprichoso para nuestra época, en el 50, por decir, en los años 50, porque empezó a venir a menos, hasta la actualidad ya no se siembra tanto algodón. ¿Por qué? Porque estaba sujeto a las plagas, había plagas, pero los niños la disfrutábamos también porque nos ocupaban. Entonces no se hablaba de la explotación infantil ni nada de esas cosas. A los niños los usaban para recoger plaga. Había una plaga que se llamaba conchuela, que esa conchuela orinaba la bellota. La bellota es de donde se hace el algodón adentro y con el tiempo revienta y de ahí sale un capullo. Pero la bellota orinaba. La conchuela orinaba la bellota y esa bellota, al pasar el orín de la conchuela a donde se estaba formando el algodón, lo manchaba y eso le quitaba calidad a la fibra. Entonces, pero resultaba una cosa, que la conchuela nomás aparecía el sol y volaba y se iba. Era necesario agarrarla viva. Nos daban una botella y los niños desde las 6:30, 7 de la mañana, ahí andamos juntando conchuela. Cuando llenábamos la botella aquella, ya nos daban un papelito que decía que habíamos trabajado ese día. 5 pesos era mucho dinero. Y nos daban a cada niño, ándale, usted se va por este surco, y todos los niños a las 7 de la mañana, ya para las 8:15 que salía el sol, que ya el sol ya estaba pegando, que ya no había conchuela, corríamos a la casa para irnos a la escuela, pero ya íbamos con nuestros 5 pesotes en la bolsa. Había mucha plaga en ese tiempo, que el gusano rosado, que el picudo, que la conchuela, etcétera, etcétera. También había sequías. Había años en que no llovía nada. Por eso se hizo la presa Lázaro Cárdenas en el 42. Entonces ya se tuvo un riego más seguro. Pero para las regiones donde no llegaba el agua, pues ahí el algodón se perdía. Los precios también estaban sujetos a subir y bajar. Mi padre me decía, y me decía muy bien, cuando el producto está en manos del pobre, por ejemplo, la sandía y el melón en Matamoros, que es el que siembra, el campesino, o sembraba, ahora ya son puros pequeños propietarios. Cuando el producto está en manos del pobre, no vale. Ya nomás lo vende el pobre y el precio sube. Y es cierto, porque pues toda la gente sembraba al mismo tiempo y todo al mismo tiempo había producción. Entonces había mucho producto, precio baja. Entonces todo estaba sujeto, también el algodón. Cuando se levantaba el algodón y que ya estaba en la paca, se podía vender, pero no era gran precio. Los que tenían manera de sobrevivir, que eran los que tenían el dinero, esos lo guardaban para cuando la fibra se escaseaba y entonces sí lo vendían a buen precio. Era un cultivo social el algodón, porque llegado un momento, había muchos trabajos, les voy a decir. El primero era para los papás en tiempo de frío, que era cuando ya no había algodón. Tenían que dedicarse a arreglar los canales. Ahí no había trabajo para los niños. Se llegaba el tiempo de frío y era un problema en las casas. El que no había guardado maíz o frijol o esto, tenía que andar pidiendo fiado. Se llegaba la primavera y ahora sí a sembrar. En mis años de niño, era una fiesta, porque todos sembraban juntos los campesinos, eran sociedades colectivas. El Banco Ejidal les daba el crédito a todos
y todos sembraban, y el último día de la siembra hacían una fiesta donde llevaban embutidos, donde llevaban sardinas, portolas, llevaban mucho para comer y refrescos. Pues los niños éramos invitados, así es que disfrutábamos de esa fiesta. Se venía la siembra, luego de la siembra empezaba a salir las matitas de algodón. Entonces había necesidad de echarles tierrita. Todo eso se hacía con un rodadillo, era tirado por mulas, que todos los terroncitos que quedaban los hacía pedacitos y los arrimaba para que se emparejara la tierra, aunque todavía el algodón, la plantita estaría de este tamaño. Crecía la plantita ya más o menos de ese tamaño, pero como la forma de sembrar, en algunos salían 4, se pegaban unas con otras, salían un montón y otro montón y otro montón. Los niños, que éramos los que estábamos más cerca del suelo, porque imagínense un hombre así como él andar todo el día cortando del suelo, es un dolor en la espalda que no se soporta, es un martirio. Pero para los niños no, nos hincábamos y miren, de a uno por uno teníamos que dejar la matita más grande, la que se había desarrollado más. Eso se llamaba desaige. Luego, ya casi para darle el primer riego, teníamos que andar en la pisadera. Como algunas plantitas habían quedado, si eran 5 y les quitábamos 4, el que quedaba todavía media curiosa, que a lo mejor hasta medio que la sacamos. Entonces a la pisadera agarrábamos la matita, aquí la poníamos y le pisábamos con un pie aquí, con el otro aquí, y le apachurrábamos para que se hiciera paradita. Eso es lo que hacíamos los niños. Crecía la planta de este tamaño y lo que no querían era que siguiera creciendo más, porque si se quedaba más o menos a esta altura, empezaban las ramas a dar bellotas, y cada bellota era un capullo, y si la dejábamos crecer, nomás se le iba a crecer. Entonces era necesario caparlo. Nos daban una vara y los niños andábamos capando las matas de algodón. Cuando tengan una planta que no quieran que crezca, quítenle donde están saliendo las de arriba, quítenselas y ya no crece. Eso es lo que hacíamos los niños. Todos los niños éramos empleados en el cultivo del algodón y ganábamos muy buenos pesos. Y llegábamos a la casa y les entregábamos a nuestra madre el vale por 5 pesos a fulanito de tal, porque trabajó en la pisadera. Firmaba el comisario ejidal y ponía el sello con el dedo. Así firmaban. A veces no sabían leer ni escribir, pero con el dedo ponían el sello. Entonces, todo lo entregábamos a nuestras madres o a nuestro padre, y ellos los iban juntando y bajo qué compromiso, de traernos el 16 de septiembre a Torreón. Esto era una fiesta sensacional aquí. Ahora ya es feria de yo no sé de qué, no sé qué va a ver la gente a la feria del algodón, a oír ruido, a tomar, a ver lo que ven todos los días en los supermercados. Antes no, cada empresa ponía cosas de cómo hacían ahí sus trabajos en su empresa, ponían casi regalos de lo que hacían. Por ejemplo, la fábrica de la Unión, así ponía todos los jabones y ponía una pequeña, vamos a decir, maqueta de la empresa. Me acuerdo de un lugar que se llamaba La Suiza, donde vendían juguetes y cosas de esas. Me acuerdo que ponían un trenecito eléctrico
todos los niños estábamos viendo aquella maravilla de que un tren eléctrico, porque en aquel tiempo no había casi ni radios, era para nosotros y así todas las empresas de Torreón, era una exposición, cada empresa se quería lucir, no había tómbolas, nomás había jarras de cerveza, porque se las ponían los de la cervecería de Lerdo, que vendían cerveza en barril, y esa era una sensación también para los mayores, pero para los niños era andar viendo todo aquello. Y yo de las que recuerdo fue cuando se hacían aquí en la Plaza de Armas. Después se las llevaron allá por el estadio de la Revolución. Y así tuvo varios lugares hasta donde hoy está. A la Alameda también. La Alameda fue una casa de la Feria del Algodón. Era una sensación venir y ver el desfile. Recuerdo con mucho cariño el desfile de 1955. Ese desfile causó tanta sensación porque vino una escuela del Paso, Texas, o de Iglepaz. Eran muchachas norteamericanas, muchachas y muchachos, no les quiero mentir, pero llegaban casi a 100. Era una orquesta fabulosa. Y las bastoneras, eran unas artistas, ¿verdad?, de gimnasia casi, y todos muy bien ataviados, y se oía desde las 2 cuadras que venían, y ya la gente, ahí vienen las bastoneras de Iglepaz, por ejemplo. Ver a cada uno de los colegios, a cada una de las escuelas desfilar. Nosotros veníamos a ver a quien conocíamos del rancho, pues casi a nadie, nomás los hijos de Genaro Martínez, los hijos de Cruz Martínez, no sé de quién más. Ahí va, mira, haga de cuenta que parecían jugadores famosos. Entonces, todo eso era ir al Teatro Tallita, donde presentaban obras de historia, por ejemplo, el fusilamiento de Maximiliano. Ir a comer a la Alianza, porque esos días toda la Alianza se surtía de todo, porque iba a haber mucha gente. Era Torreón el centro de todo eso, y todo motivado por la riqueza algodonera. El algodón fue para todos nosotros un ícono de la laguna. Ya después se empezaron a inventar las fibras sintéticas, y hasta la fiesta fundamental del algodón se acabó, que no era la feria, en los ranchos era la danza a San Isidro Labrador. San Isidro Labrador era el santo, el patrono de los agricultores. Por eso teníamos un parque San Isidro aquí en Torreón. Pero en cada rancho se hacía una fiesta relacionada con el algodón. Era el 15 de mayo, que pues esto desde la época de la colonia, 1714, se empezó a festejar aquí en México, principalmente en la laguna. Aquí se empezó a festejar desde que el algodón llegó a ser ícono, pero en toda la laguna y en todo México desde 1714. Es el patrono de Madrid, pero para nosotros era el patrono, San Isidro, el patrono de los agricultores. ¿Nunca han visto una fiesta a San Isidro en un rancho? Les voy a decir cómo era en mi tiempo. Los campesinos se encargaban de construir una enramada, pues con ramas de pinabete, con todo eso. Luego los niños, nos llamaban a los niños, y ahí viene la danza junto con nosotros, recogiendo casa por casa, o sea, donde había un San Isidro.
lo ponían en una sillita de estas chiquitas y nos los poníamos en la cabeza. Luego, ya que ya llegábamos al lugar donde se juntaban todos los San Isidros, nos llevaban a la labor, a llevar para que San Isidro echara sus bendiciones sobre el algodón, sobre lo que hubiera sembrado, y para que lloviera. San Isidro labrador, quita el agua, pone el agua y quita el sol, ¿verdad? Entonces nos íbamos a la labor, a veces regresábamos todos mojados. Ya llegábamos otra vez a la enramada y a ver la danza. Todo el 15 danza, pero el 16 era lo más bonito para nosotros. A ver, ¿de quién anda cargando el San Isidro de la casa de Juanita? Pues yo, póngaselo, vámonos todos. Nos daban gorditas de esas que todavía se venden de maíz, gordas de cocedor. Nos daban roscos, o sea, era harina así como si fueran churros, nada más que enroscadito así, por eso le decíamos roscos. Y nos daban lo que se hace con harina y piloncillo, ¿cómo se llama? Atole, pero le daban de otro, ¿cómo? Nos daban pinole también, algo con pinole, y bueno, todo eso. Atoles de todo tipo. No se acostumbraba el refresco, eso ya nos llegó después. Por eso hay muchos muy ponchadotes, por eso está la diabetes a todo lo que da. Pero bueno, en aquel tiempo la gente casi no consumía refresco, era aguas, atole, café. Toda la gente tenía en su casa maíz, frijol, criaba marranitos para que le diera manteca de puerco, para que les diera chicharrones. ¿Ya les dio hambre? Bueno, entonces en las casas había de todo y las mujeres sabían cocinar todo. Un padre podía mantener hasta 10 hijos porque no había gastos superfluos. La gente no comía sabritas, no comía churritos, no comía refrescos, no comía jugos enlatados. Ahora ya ni agua quieren tomar la gente de la llave, y nosotros nos criamos todas las generaciones anteriores con agua potable. Ya no les digo más porque voy a atacar a los que hacen la electropura y todas esas que no tienen minerales, le quitan todo. Entonces, pues me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Ya nomás me faltó decirles que finalmente, ya cuando se acababa el algodón, nos dedicábamos a pepenar. Si cuando estaba el algodón primero, que era el más pesadito, y nos pagaban a 10 centavos el kilo, ya después nos los pagaban a 20, pero en la pepena, cuando iban los camiones cargados de algodón para llevarlos a los despepites, se les caían muchos capullos, y los capullos quedaban a la orilla de la carretera, había que pepenar, y eso nos los pagaban hasta a peso o a 2 pesos el kilo. Fíjense, y nomás pude ir por toda la carretera, o bien en el lugar donde había estado el algodón, ahí quedaban muchos capullos tirados, también andábamos juntando ahí. Esa era la pepena. El algodón nos dejó muchas cosas, nos dejó cosas de gastronomía, de cultura, de canto, de historia principalmente, pero el algodón fue fundamental en esta comarca lagunera. Por su atención, muchas gracias, porque ya me he estado pitando esto, que tengo que ir por las nietas al colegio.